Hermanos, nosotros vamos a comenzar estudio del nuevo libro, el libro de Judas. Judas tiene 25 versículos nada más, un solo capítulo, 25 versículos. Y con este libro nosotros terminamos con nuestro estudio el próximo domingo de las epístolas generales. Gracias al Señor que hemos estudiado Santiago, 1, 2 Pedro, 1, 2 y 3 de Juan también. Y Dios nos ha ayudado y ya con ese libro tan importante, hermanos. Yo voy a pedir que hagamos algo diferente, porque por ser gringo, a veces a ustedes les cuesta entenderme, y más cuando uno está leyendo la Biblia, me cuesta, yo trato de hacer lo mejor, ¿verdad? Qué bueno que yo soy un gringo que habla un poco mejor, porque a algunos les cuesta más que yo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a poner de pie, vamos a poner los versículos ahí en la pantalla. Yo voy a leer el primer versículo y usted de la pantalla puede leer el segundo, porque vamos a usar la nueva versión internacional, a ver si la pantalla nos ayuda. Amén. Amén. Voy a leer el primero, usted vaya a leer el segundo, ¿está bien? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacando de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que él dijo: el Señor te reprenda. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el horror de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Fieras ondas del mar que espumen su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas.
para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Pueden sentarse, hermano. Primeramente voy a decir que tienen que ser un poco pacientes conmigo esta mañana. Yo no voy a terminar en 30 minutos, hermano, lo que yo tengo que decir. Pero Dios va a ayudarnos en eso. Amén. Hermanos, hoy, el próximo domingo, estudiamos este libro breve de solo 25 versículos. El libro fue nombrado por Judas y dice al principio que él es siervo de Jesucristo, el hermano de Jacobo. Solo para que nosotros entendamos que Judas, el hermano de Jacobo, también era el medio hermano de Jesús. Entonces Judas también era medio hermano de Jesús. Y Cristo sí tenía 4 hermanos mencionados en Marcos 6 y Mateo 13 hermanos. A pesar de lo que dice la Iglesia Católica que María se quedó virgen por toda la vida, no es cierto, porque la Biblia habla de eso directamente, hermanos. Pero sabemos que también en los primeros días del ministerio de Cristo, Judas ni Jacobo, ¿verdad?, creyeron en Jesús. Ni uno de sus hermanos creyeron en él. Dudaron. Pero al final, hermanos, ellos también tenían que rodearse antes de Cristo. Dice que él era el Mesías. Y él, Jacobo y Judas, su madre María, estaban ahí en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, para recibir la llenura del Espíritu Santo, hermano. Y Jacobo, el hermano de Judas, se convirtió de ser el líder de la iglesia del Nuevo Testamento. Y hasta, hermanos, dice en la historia que el rey de los romanos mató a los nietos de Judas, a los nietos de él, porque sabían que era linaje del rey David. Entonces tenemos esta parte de la historia, hermano. Y si uno lee la Biblia, y a mí me encanta leer la Biblia, trae también casi la memoria de 2 de Pedro, capítulo 2, que uno puede leer versículo por versículo y están muy parecidos. Es que tal vez Pedro copió de Judas en lo que dijo, pero tan importante no es como copiar, no escribir lo que quería, pero de poner énfasis. Cuando la Biblia habla de algo más de una vez, de 2 veces, significa que es algo más importante que normal y tenemos que poner nuestra atención, prestarle atención. Este libro está dirigido a los creyentes en la iglesia en general. Dice a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo, llamados a la salvación. Al principio, no sé, los otros líderes que están aquí pueden identificarse conmigo, pero a veces el pastor, el líder, prepara su mensaje, quiere predicar de algo, pero Dios ponga otra cosa en su corazón. Hace unos meses lo mismo pasó con hermano Sam. Él tenía que cambiar el mensaje para la noche que teníamos y cambiar, y Dios le usó este mensaje poderosamente. Yo he sentido lo mismo. Yo tenía algo preparado y Dios me da otro tema, ¿verdad? Y aquí dice Judas que él quería hablar de la salvación que todos nosotros tenemos, pero se siente de urgencia de darles una advertencia y que todos siguen luchando por la fe. Igual como en 2 Pedro capítulo 2, aunque que la iglesia del Nuevo Testamento era nueva y muy joven, había infiltrado profetas falsos y maestros falsos entre ellos. Donde sea la obra del Señor, hermanos,
Donde está establecido, siempre Satanás está para infiltrarse. Siempre está para meterse. Y muchas veces no viene como el diablo, como el demonio, no viene como alguien en negro, viene como alguien que parece como un buen cristiano, con su Biblia en mano, viene hablando de parte de la verdad, pero si uno conoce la Biblia, si uno lee la Biblia, sabe entre la verdad y la parte falsa, ¿verdad? Y el deseo del diablo, hermano, desde el principio es arruinar la creación de Dios. Él trató de cambiar todo, de la procreación, de la sexualidad. Uno puede ver, hablan de género hoy en día en los Estados Unidos. Yo creo que se han convertido de ser locos a veces. Dice que uno puede decidir entre como 60 géneros diferentes. ¿Cómo puede cuando nosotros sabemos que Dios nos ha hecho hombre y mujer? Que no hay otro género, hermano. Que uno no decide eso. Está establecido desde concepción. Pero el diablo trata de destruir la obra del Señor. También el deseo del diablo, usando los mismos maestros o profetas de la iglesia, es dividir y traer confusión. El mensaje de los falsos, hermano, que los falsos brindaron en esa época, no era muy diferente que ahora. Hablaron mucho de gracia libre. Si uno investiga, va a ver que hoy en día hay mucha gente que habla de gracia libre. ¿Qué significa gracia libre? Si yo dije dinero libre, usted iba a querer, ¿verdad? Si hablamos de almuerzo libre, ¿sabe qué es, verdad? Que no tiene que pagar. Si uno habla de gracia libre, significa que no hay costo para la gracia. Nosotros hablamos, hermanos, del costo de la cruz. Hablamos, ustedes vieron en el drama, el costo del sacrificio de Jesucristo. La gracia no es libre, costó mucho. Y nos cuesta también. Pero hermano, es que cada uno, si solo pide al Señor, recibe la gracia de Él. Tiene razón. Así dice la Biblia. Pero dice que no solo creer, dice en Romanos capítulo 1 que uno tiene que confesar con la ¿qué? Con la boca, ¿verdad? Uno tiene que creer y confesar. Es bien importante, hermanos. Si cantamos solo creer, todo es posible. Y Jesús dijo a la mujer samaritana: si usted iba a pedir de mí agua, yo puedo darle agua viva. Pero en Juan capítulo 4, versículo 34, dice que también uno tiene que hacer la voluntad de Dios. Entonces creer y confesar, pero nosotros vamos a ver algo diferente en la vida de uno, hermanos. Tenemos que creer con nuestra mente, con nuestro corazón. Tenemos que darse cuenta que en la salvación tiene que haber cambio. Si no hay cambio, hermanos, de verdad no hay salvación. Fruto del Espíritu Santo uno va a producir, hermanos, si está lleno de Dios. Va a producir, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Hay varios. Y a veces nosotros queremos seleccionar. A mí me encanta el amor. Que luce el amor, pero habla de paz, habla de gozo, de bondad, y habla de dominio propio que cuesta, hermano. Habla de paciencia. Yo soy paciente. No. Nos cuesta. Y los falsos profetas y falsos maestros estaban enseñando que uno podría usar la gracia de Dios para la licencia para pecar. Aquí, hermano, yo tengo licencia para manejar. Aquí en El Salvador, mira. Ahí está. Bueno, tiene que confiar que ahí está, hermano. Mi licencia, ¿qué significa? Que cuando yo vine en enero de 2010, yo mostré mi licencia de manejar en los Estados Unidos, confiaron que era válido y ellos me dieron licencia aquí en El Salvador por tener uno. Me da permiso, yo estoy autorizado por el VMT, hermano, de manejar aquí en El Salvador.
Uno sabe eso. Pero de tener licencia para pecar, no hay, hermano. Nadie le dé licencia para pecar. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Entonces, si nosotros decimos, yo acepto a Cristo, Cristo quita el pecado de mi vida, y luego nosotros regresamos a lo mismo, significa que de verdad no hay cambio. No quiero hablar de asco. Ayer nosotros visitamos una casa de una familia que tiene cerdos. Y nosotros como jóvenes también teníamos cerdos. ¿Sabe que nosotros íbamos a llevar los cerdos a la feria para mostrarle, para ver si podemos ganar un premio? Íbamos a lavarles y son bien bonitos, rosadas, hermano. Tienen pelitos y todo, son bien lindos los cerdos. Pero de traerles de la feria de nuevo, ¿sabe lo que quieren hacer? Meter en el lodo, en la suciedad, hermanos. Así son. Algo más común, hermano, los chuchos. Cuando los chuchos están enfermos, ¿qué hacen? Vomitan. Y lo que hacen, qué asco, regresan a comer su mismo vómito, hermano. Imagínense. Pero hay mucha gente que son igual, hermanos. Después de estar limpio, después de recibir perdón y gracia y misericordia de Dios, regresan al lodo, a la parte sucia, regresan al vómito del mundo, hermanos. Como es algo bonito. Dios, perdónanos. ¿Qué es eso, hermanos? Es el deseo de la naturaleza pecaminosa, y tenemos que poner bajo nuestros pies, hermanos, y destruir en nuestras vidas. Así dice la palabra. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22: huye de las malas pasiones de la juventud, esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Huyese, corren. Así, hermanos, lo más rápido para que no pueda agarrar. A mí me gusta observar algunas cosas de la cultura. ¿Sabe qué? Algo de la cultura aquí en El Salvador. Si uno no ha llegado a tiempo, ¿qué decimos? Me agarró la tarde, ¿verdad? Como yo quería estar a tiempo, pero me agarró y me forzó a llegar tarde. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no queremos aceptar la responsabilidad personal. Ahí es un dicho, hermano. No, hermanos. Es una cultura que a veces tenemos que tener cuidado. Me agarró la tarde, me agarró la tentación, me agarró el pecado y me llevó a la fuerza. Yo no podía resistir. Mentira, hermanos, porque la Biblia habla, ¿quién ha resistido al punto de morirse al pecado? Ni uno. En el drama, a mí me gustó el drama, todo lo que hicieron en el drama, excelente. Y cuando hermano Mike jugó muy bien como el diablo, ¿verdad? Ahí estaba tentando a Jesús, a Elvis, ahí estaba presentando eso, ¿verdad? Así era. Y así es el diablo siempre con nosotros. Tenemos que resistir, hermanos. Desde el principio el diablo ha dicho a los seres humanos que pueden estar en contra de la palabra y los mandamientos de Dios y de verdad. A Dios no le importa nada. Él dijo a Eva y a Adán: ¿usted cree que Dios va a hacer eso? ¿Usted cree que Dios quiere que usted no come de este árbol? Ay, Dios. Así el diablo que trae eso. Podemos ver desde el principio, hermano, Dios castigó a Adán y Eva por su pecado, y Caín también, y todos en el día de Noé fueron castigados, hermanos. Y hasta hoy el castigo nos sigue cuando nosotros pecamos, hermano. Tenemos que borrar por medio de la sangre de Jesucristo. Lo que dicen que uno puede pecar y a la misma vez
agradar a Dios. Ay, Dios, perdóname. Lo siento. No sé si usted ha hablado con alguien, ellos han hecho algo. Ay, perdóname. Algo como coqueta, ¿verdad? Ay, perdóname. Y uno no se siente, ellos no se sienten nada, ¿verdad? Van a hacer lo mismo la próxima vez. Y a veces nosotros somos igual, hermano. Tenemos que, Señor, perdóname, límpiame, purifícame, Señor. Yo no quiero que eso esté en mi vida. Por favor, Cristo, hazme diferente. No podemos pecar pensando que después vamos a pedir perdón o que nuestro pecado no nos van a afectar. Sí podemos pedir perdón. Los pecados ya están borrados, hermano. Pero siempre tenemos que vivir para Cristo, hermano. Primero de Timoteo, capítulo 5, versículo 24, dice: los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. No sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Consérvate puro. Mira, hermanos, Judas nos da una advertencia que Dios castigará a todos los que rechazan a Él y su amor. Habla de 3 grupos que vamos a mencionar brevemente. Primero, los israelitas, pueblo de Israel. Y dice aquí: aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Dios había escogido el pueblo de Israel, había liberado ahí del país de esclavitud, del país de Egipto, había cruzado el mar rojo, hermano, había hecho milagros, habían comido el pan de ángeles, había tomado del agua de la roca. Pero muchos de ellos no agradaron a Dios por su conducta. Quería toda la bendición de Dios y quería vivir como pecador. Quería quemar el sacrificio antes de Dios y adorar a otros dioses a la misma vez. Primero de Corintios 5, 10, 5 y 6 dice: Primero de Corintios capítulo 10, 5 y 6. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo. Que nosotros no apasionemos por el malo. Que nosotros no tenemos pasión por el malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000 de ellos. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos de ángel destructor. Entonces está diciendo: sea diferente que el pueblo de Israel, no sea como ellos, vivan puros, viven en una vida recta, no vivan para sí mismos, no vivan según sus pasiones. El pueblo de Israel creyó en Dios, pero no confió en Dios. Pasaron sus años con los movimientos de religión. ¿Sabe qué es el movimiento de religión? O para el evangélico, ponerse de rodillas, levantar la mano, aplaudir y eso. Estos son movimientos de religión. Dios no quiere movimiento de religión, quiere que nosotros tengamos un corazón para Él. Si nosotros tenemos corazón para Dios, todas nuestras acciones, los hechos, hermanos, todas las actitudes van a salir de un corazón que ama a Dios. Y nosotros, hermanos, vamos a agradarle a Él. No es el deseo de Dios que cualquiera de nosotros perezcamos, hermanos. Quiere salvar a todos, pero al final los que rechazan a Dios van a ser rechazados
también. Dice en Ezequiel capítulo 20, versículo 13, pero el pueblo de Israel se rebeló contra mí en el desierto, desobedeció mis decretos y rechazó mis leyes que son vida para quienes los obedecen. Las leyes, la promesa, la palabra son vida, hermanos, para los que quieren obedecer. Hasta el cómo profanaron mis sábados. Por eso cuando estaban en el desierto pensé descargar mi ira sobre ellos y exterminarlos. ¿Cuántos quieren ser exterminados, hermanos? Yo no. Yo tengo miedo. Yo he contado que como niño, porque yo crecí en la iglesia, yo había escuchado el mensaje tanto, hermano, que cada noche yo iba a pedir perdón de Dios y cada noche yo estaba escuchando a ver si yo podía escuchar a mi papá respirando ahí en la cama, en el cuarto a la par de nosotros, hermano, porque yo sabía si mi papá estaba ahí respirando, Jesús no había venido y llevado a ellos sin mí. Yo tenía ese temor, hermanos. Nosotros debemos vivir en temor y respeto, no así de Dios, no, hermanos, pero así de corazón que nosotros vamos a servirle a Él. Número 2, habló de los ángeles. El segundo ejemplo que nos da Judas son los ángeles que rebelaron contra Dios y recibieron el castigo de Dios. Dios no tiene favoritos. Yo no soy más especial que hermano Juan, que hermano Mike, que la hermana Mari, que la hermana Teresa. Todos nosotros somos iguales para Dios, incluyendo los ángeles. Dice en Judas versículo 6 que los ángeles abandonaron su puesto. Los cristianos que ellos se van, y hemos visto varios que han ido, hermanos, ellos se van, abandonan su puesto, abandonan su salvación, abandonan la gracia, abandonan la misericordia de Dios, hermanos. ¿Cómo uno puede hacer eso? Después de venir y sentir la presencia de Dios, después de sentir la unción del Espíritu Santo, después de recibir milagros en nuestra vida, de abandonar a todo para seguir el camino del diablo. No entiendo eso, hermanos. Pero la rebeldía trae castigo. No importa si uno tiene familia cristiana, no importa si uno ha asistido a la iglesia por muchos años, no importa si uno ha sido bautizado, si no vive para Cristo, usted vive en contra de Dios. Si no vive para Dios, usted vive en contra de Cristo, hermanos. Bien claro, ¿verdad? Nosotros no podemos estar ahí en la línea, en la cerca. Ay, casi me caí al mundo. No, hermano, que nosotros alejamos de ese precipicio. Que nosotros, hermanos, no tratamos de caminar así, agradando a los demás y tratando de agradar a Dios también. Gálatas capítulo 5 versículo 19 dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Está hablando de la iglesia. Nosotros conocemos cuáles son los pecados. Dice que no hay nada escondido. Ay, yo no sabía. Vivo en ignorancia a veces. No, hermanos, todos saben. Dice inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebato de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advirtió ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarían el reino de Dios. Bien claro, si usted practica el pecado, usted no va a ir al cielo. Ay, hermano, pero Dios me ha perdonado. Pero no puede seguir en lo mismo, hermanos. Tenemos que salir de eso. Tenemos que vivir para Dios. Pero es difícil. Si fuera fácil, todo el mundo iba a hacerlo. Sí, es difícil. Cualquier cosa que cuesta, hermano, tiene valor. Si no cuesta, no tiene valor. Habla también de los sodomitas. Así también Sodoma y Gomorra
y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento, a sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Muchos expertos también hablan de eso, de una vida sexual de ángeles. Pero quiero decirle que la Biblia es bien claro que los ángeles no se casan. Si no se casan, ellos no tienen una vida sexual. Ellos no se casaron con mujeres del mundo y eso. Y hay versículos que a veces confunden a la gente. Pero cuando hablan de eso, cuando hablan de los hijos de Dios, están hablando, hay muchos que dicen que están hablando de hijos de Dios, están hablando de los hijos de Set y los casándose con las hijas de Caín, que era gran diferencia. Solo para que sepa, porque a veces hay preguntas. Lo de Sodoma y Gomorra rebelaron en contra de la naturaleza del hombre. Y en el principio, hermanos, escúchenme bien. En el principio Dios hizo hombre y mujer. Así es. ¿Para qué? Para procrear, para tener alguien a su lado, para disfrutar la sexualidad. No hay problema en eso, hermano, en el matrimonio. Pero la homosexualidad o lesbianismo, ese no es algo natural. No es de Dios, no está aprobado por Dios, es un pecado, es perversión y es imposible procrear con dos hombres o dos mujeres. Entonces, hermano, bien claro, no importa lo que dice el gobierno, no importa lo que dice la sociedad, no importa lo que usted puede ver en la televisión o en la película, hermanos, es pecado. ¿Puede decirle algo? Es pecado igual como envidia. Es pecado igual como la mentira. Es pecado igual como chambres, hermano. Usted cree que este es un gran pecado para Dios, pero si yo voy chambreando, que no es pecado. No, hermanos. Todos los pecados son iguales. Nosotros tenemos que tener cuidado. Según Ezequiel 16, hermano, habla del pecado de Sodoma y Gomorra. No solo era inmoralidad, más arrogancia, orgullo y indiferencia a las necesidades de los demás. Rebelaron en contra de los deseos de Dios y su camino y recibieron su castigo. En Romanos 1:18 dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad, a pesar de haber conocido a Dios. Entonces hablan de lo que han conocido a Dios, lo que han experimentado, lo que han estado aquí con sus lágrimas de lagarto, hermanos. Y ellos, a pesar de conocer a Dios, obstruyen la verdad. No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Mira, yo puedo hacer tal cosa y yo puedo salir bien y luego voy a regresar y todo va a estar bien. No, hermanas. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes. Imagínense, hermanos. Estos 3 ejemplos son para nosotros una advertencia, hermano. Pero sigue Judas a decir que estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan el cuerpo, desprecian a las autoridades y maldicen a los seres celestiales. Mira, hermano, voy a decirle algo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Somos gente emocionales. Somos gente que apreciamos, ¿verdad?, la emoción, pero la emoción siempre tiene que llevar la verdad. Por ser emocionados y no lleva la verdad, hermano, no es nada.
Vimos un video anoche de alguien bien famoso en los Estados Unidos, que la cosa que estaba diciendo y la manera de actuar ahí en la televisión, hermano, en una iglesia, y toda la gente decía, sí, amén, gloria a Dios. No tenía nada que ver con la unción, no tenía que ver nada con la palabra de Dios. Una vergüenza para la iglesia. Y habla de eso, hermano. Tenemos que tener cuidado, que nosotros sabemos lo que dice la Biblia. Ese es el fundamento de nuestras vidas. Yo he pedido que lean su Biblia. Cada día que lean su Biblia, hermanos, es importante. Yo como pastor leo mi Biblia. Yo como pastor, yo pongo estrellas. Yo como pastor pido que Dios revele su palabra a mi vida. ¿Por qué? Porque yo quiero darle algo fresco, algo que viene de Él, hermanos. Y tú necesitas lo mismo. Si yo predico algo que no es la verdad, ¿cómo vas a saber? Usted debe estar verificando, igual como hicieron en el día de Pablo, si uno está predicando la verdad. No solo con yo, pero con hermano Samuel, hermano Kike, hermano Alan, hermano Eli, hermano Ricardo. Los maestros de la escuela dominical, hermano, deben averiguar, deben llevar su Biblia, deben saber lo que dice la palabra. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado? Miren, nosotros vamos a agarrar al diablo, nosotros vamos a darle una patada, vamos a hacer así al diablo. ¿Y cuántos dicen, amén, gloria a Dios, hermanos? ¿Es bíblico o no es bíblico? Le pregunto, ¿es bíblico o no es bíblico, hermano? ¿Qué dice la palabra aquí en Judas, hermano? Dice, hasta el arcángel Michael, tenía cuidado de no decir nada en contra del diablo. Pero dijo, el Señor Jesús te reprende. Para decir que muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que somos poderosos, que el orgullo entra en uno, que nosotros vamos a enfrentar así. Pero nosotros no podemos enfrentar a nadie. Nuestro poder viene de quién, hermanos? De Dios, hermano. Nuestra unción viene de quién, hermano. Nuestra fuerza viene de quién, hermano. El poder, el milagro viene de quién, hermano. Somos nada y nadie sin Dios. Lo necesitamos en nuestra vida. Y yo, hermano, no puedo hacer nada al diablo. Yo puedo reprender, pero en el nombre de Jesucristo, hermano. Yo no voy a patear, yo no voy a darle unos golpes, hermano. Yo no voy a hacer nada, yo voy a respetar lo que dice la palabra. Que tengamos cuidado, hermanos, porque cuando uno anda así, anda fuera de la palabra. Es bien importante, hermanos, que nosotros respetamos. ¿Qué dice la palabra? Porque nosotros no luchamos en contra de sangre y carne. ¿Pero en contra de qué? Potestades, principales, poderes en el área, ¿dónde? Mundial, celestial. ¿Cuántos de nosotros íbamos a decir, yo voy a agarrar la promesa de Dios? Dios me dijo, entonces yo voy a demandar a Dios. No, hermanos, nosotros no vamos a decir nada de eso. Nosotros sí podemos decir, Señor, tú me prometiste aquí en tu palabra lo que va a hacer, pero yo no voy a regañar a Dios, yo no voy a mandar a Dios. No, hermanos, es equivocado esta enseñanza. Y que tengamos cuidado también con el diablo, hermanos, también con los poderes. Dios nos ha dado autoridad. No estoy diciendo nada en contra de eso. Nos ha dado autoridad, hermano. Pero ¿de dónde viene la autoridad? Por la sangre de Jesucristo, hermano. Por lo que Él hizo por nosotros, hermano. Por el poder de Él. Gloria al Señor. Entonces uno puede ver por los milagros en el libro de Hechos, los milagros que había hecho a Pablo, hermanos, y Pedro y Juan y los demás, siempre incluyó el poder y la unción del Espíritu Santo. Cuando uno llama la atención a sí mismo, cuando uno está así, hermano, cuando uno dice yo, no, hermanos, eso no es de Dios. Tenemos que tener cuidado
que ellos no infiltren, hermano, que ellos no nos cambien, que nosotros no buscamos cosas así, hermanos, es tan importante. Tenemos que seguir el camino de Dios y no el camino de los impíos. Que nosotros tengamos cuidado, hermano, cuando hay líderes que operan en la carne, llamando atención a sí. Ninguno de nosotros como líderes queremos hacer eso, nunca. Yo no he visto en ninguno de nuestros líderes ese deseo de ponerse en alto, hermano. Nosotros queremos tener un espíritu humilde, un espíritu que está abierto a Dios. Pero yo quiero decirle que también que tengan cuidado en lo que reciben y lo que escuchan, hermano. Dios nos ha dado autoridad como líderes aquí en la iglesia. Dios me ha dado la visión. Dios me ha dado para fundar la iglesia. Eso, hermano, por eso estoy aquí. Pero la autoridad viene de Él, no viene de mí. Mira, hermanos, que tengamos cuidado de lobos disfrazados como ovejas. Aunque que es la iglesia, el diablo quiere buscar destruir, hermano, a lo que mientan, a lo que roban, que buscan la manera de aprovecharse de los nuevos cristianos. Hay gente que inventan cosas para engañar. Yo recuerdo una vez en la iglesia, ahí abajo, hermano, yo estaba sentado atrás, había un grupo de gringos que vinieron. Y uno a la par mío depositó un billete de $100 en la ofrenda. Salió la ofrenda y yo estaba contento porque la ofrenda ahí abajo era algo bajo, ¿verdad? Cuando nos dieron el reporte, $100, no llegó el billete, nada, no llegó $100. No era hermano Kiki ni nada de ninguno de aquí que estaba contando, pero otro. Desapareció el billete entre ahí atrás de la iglesia y el reporte a saber lo que pasó, ¿verdad? Es en la iglesia, hermanos. Si cree que hay gente que no mienten, si hay mentiroso afuera, hay mentiroso adentro, hermano. Debe tener cuidado. Nosotros debemos ser buen ejemplo. Cada uno de nosotros, yo no sé, hermano Noel, sabe que Jonathan tiene cuidado con no. Yo soy responsable por Kenton. Noel es responsable por Noel, Jonathan por Jonathan. Cada uno de nosotros somos responsables. Y si hay problema en la iglesia, vamos a arreglar los problemas. Pero que tengamos cuidado, hermano. Romanos capítulo 1 habla de gente así al final del capítulo. Como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos en envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se enjían maldades. Entonces se inventan maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes lo practican. No me agrada predicar estas palabras, hermano. De verdad me cuesta. Pero es un mensaje para la iglesia. Es un mensaje para varios de ustedes que están jugando con el cristianismo. Están jugando con su relación con Dios. Ustedes coquetan con Dios, coqueteando. Ay, Señor, yo te amo. Yo levanto mi mano. Pero de verdad,
fuera del edificio no hay nada. Su familia, sus amigos, sus compañeros de la escuela o de trabajo o los vecinos, ellos no pueden creer que usted es cristiano. Sabe que Alan y yo estamos hablando con alguien involucrado en la delincuencia y hablamos de un área que conocemos y las iglesias ahí. ¿Y sabe lo que me dijo? Nos dijo: ellos no son cristianos, riéndose. Nosotros sabemos lo que hacen en la noche, cómo salen las mujeres con el hombre. Nosotros sabemos lo que dicen, cómo roban a la gente. Nosotros sabemos cómo son mentirosos. Estos son los delincuentes, los pandilleros, diciendo eso de los supuestamente cristianos de la iglesia. Que tengamos cuidado, hermano, que nosotros no caímos pensando que vamos bien, que caímos en el mal. ¿Por qué estoy diciendo todo eso, hermano? Porque eso también es parte de la palabra de Dios. Y nos toca a nosotros, hermano, vivir, ser reflejo de Dios, de Jesús, que todos pueden ver. Y si nosotros caemos, si algo pasa mal en nuestra vida, que nosotros nos levantamos, limpiamos las rodillas o donde sea el polvo del pecado, pedimos perdón y seguimos adelante pidiendo perdón de los demás. Eso es lo que desea el Señor de parte de nosotros. Inclinen su rostro, por favor. Quiero saber si hay alguien hoy mismo, dice: hermano Kenton, la palabra me toca y yo quiero reconciliarme con Dios. Si es usted, le invitamos ahora mismo a frente. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Ahora mismo yo quiero reconciliarme con Dios. Alguien más. El mensaje es para usted. Usted necesita perdón de Dios. Yo le invite públicamente, porque públicamente hay más responsabilidad, hermano. Si usted no puede estar de pie para Cristo, ¿cómo va a vivir para Cristo fuera de la iglesia? ¿Alguien más? Perdóname, Dios. Límpiame, Dios. Arréglame, Cristo. Alguien más. Dios está hablando contigo. Dios está hablando contigo. A Él. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Mira, que venga. Si usted había hecho la semana pasada, que venga. Tenemos que arreglar nuestra vida con Cristo. Eso es lo que Él está. ¿Alguien más? Estamos esperando un momento. ¿Alguien más? No hay mejor oportunidad que ahora mismo de arreglar su vida, de pedirle al Señor perdón. Límpiame, lávame, arréglame, purifícame, cámbiame, hazme de nuevo, Señor. Que no permitimos que el diablo nos lleve a un lado al otro. ¿Alguien más? Esperando un momento. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias por estos dos que vinieron, Señor, al frente. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Cristo. Yo sé que hay más
duele, hermanos. Me duele. Porque yo sé que hay otros que por orgullo, por pena, no entiendo por qué. El lugar más cómodo a los pies de Cristo. El lugar mejor a los pies de Cristo. El lugar ya libre de todo a los pies de Cristo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, por amarnos a nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos has proveído, Señor, has suplido un camino, Señor, para que nosotros podamos tener vida eterna contigo. Yo te pido que cada uno aquí se da cuenta, Señor, que tienen que vivir la vida, vivir una vida de sacrificio, una vida, Señor Jesús, recto, puro ante de ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Póngase de pie, hermanos. Amén. Vamos a recibir la bendición de Dios. Gloria al Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios le bendiga, hermano. Nos vemos mañana en el culto de oración.